Un saludo para todos. Hoy les voy a hablar de un artículo de David Embick y David Poppel llamado Hacia una neurobiología computacional del lenguaje. El objetivo de este artículo es abordar el potencial de unificar dos líneas de investigación en el estudio del lenguaje, la neurobiología y las teorías cognitivas del lenguaje. Durante el artículo se desarrollan diferentes conceptos que son pues muy importantes y claves para entender cada uno de los desarrollos. En este momento pues les muestro dos conceptos importantes. El primero, las teorías computacionales relacionales, que son aquellas que hacen afirmaciones sobre los cálculos y representaciones que constituyen la gramática y los aspectos de uso del lenguaje. Y por otro lado encontramos la neurobiología, que da cuenta de cómo las estructuras cerebrales y las diferentes formas de actividad cerebral sostienen los procesos de percepción y de cognición. Para el desarrollo del trabajo, Poppel y Embeck plantean una serie de preguntas que han seguido para llegar a plantear una posible propuesta de unificación de conceptos. De allí que la primera pregunta es cómo emplear el trabajo de la neurobiología en la construcción de teorías en las que existan conexiones explicativas con la cognición. Cada una de ellas, tanto la neurobiología con sus sistemas de toma de imágenes que permiten ver las funciones cerebrales con mayores detalles, como las teorías cognitivas, han tenido avances desde sus propios términos, desde sus particularidades. A lo que los autores apuntan es de que hay pocas y casi nulas hipótesis que logren vincular estos dos terrenos. Es por esto que estas preguntas pretenden llegar a la creación de una neurociencia cognitiva, apartando así la idea de que los conceptos de la neurología tienen prioridad sobre la lingüística y buscando la unificación de estos dos campos de estudio. Entendemos que el lenguaje comprende un conjunto de representaciones. Entonces, hablamos de los morfemas, por ejemplo, como la unidad mínima del lenguaje analizable que posee un significado gramatical y que son investigadas desde la teoría, y que además el lenguaje forma parte de la biología, en particular de la neurobiología. De allí surge esta pregunta: ¿pueden los descubrimientos sobre la estructura y la organización funcional del cerebro explicar esas propiedades y representaciones que constituyen el lenguaje? En ese aspecto, los autores plantean que tanto las teorías computacionales relacionales como la neurología deben estudiarse juntas y en las mismas condiciones. Y por esto llegan también a esta pregunta, que es: ¿la comprensión del lenguaje provendrá de la comprensión de la neurobiología? Para los análisis de las preguntas que ellos han planteado y durante todo el recorrido del artículo, encontraron en particular dos problemas importantes. Uno, el primero es la inconmensurabilidad ontológica. Eh, este está el hecho de que los dos elementos de estudio, tanto la neurobiología como las teorías cognitivas, tienen dos naturalezas diferentes, cada una tiene su naturaleza particular, lo que haría incoherente hacer una vinculación directa entre ellas. Esto es lo que se llama la inconmensurabilidad ontológica.
Para aclararla, ya que pues es un concepto un poco complejo, según la figura se puede ver que cada una de las teorías avanza en sus propios términos, la lingüística y la neurociencia. Sus términos propios además han desarrollado sus propios objetos y sus operaciones elementales frente a esos objetos. No se pueden unir arbitrariamente las categorías esperando que dé resultado. Por ejemplo, los patrones de actividad neuronal que se activan en los procesos de descomposición morfológica ayudan a identificar qué regiones del cerebro se correlacionan con la manipulación de la información morfológica. Pero esa correlación no es como tal la explicación de por qué los morfemas se procesan y representan de esa forma en que lo hacen a nivel neuronal. Otra de las problemáticas que abordan los autores para esa vinculación entre la neurobiología y las teorías cognitivas es el problema del desajuste de la granularidad. Acá nos hablan de que mientras en las teorías computacionales relacionales las observaciones son de grano fino, las de la neurobiología son de grano grueso. ¿Qué significa que sean de grano fino o de grano grueso? Que mientras las teorías computacionales relacionales se están encargando de hacer predicciones acerca de las partes pequeñas, por ejemplo, de la fonología o de la semántica, mientras eso está pasando en las teorías computacionales, la neurología se está encargando de ver las partes del cerebro que se están encargando de la sintaxis y de la fonología en general, es decir, de la parte más grande. De allí que se relacione el término grano fino para las teorías computacionales relacionales que ahondan mucho más entre esos contenidos gruesos y las de grano grueso para las neurobiológicas. La forma en que los autores ven su respuesta a esta pregunta, como cómo ejecuta el cerebro los diferentes cálculos que componen el lenguaje, es definitivamente superar esa inconmensurabilidad ontológica que no permite crear la relación y efectivamente crear esa relación entre los objetos de la teoría computacional y los de la neurobiología. Para esto, ellos proponen tres posibles formas de de crear estas relaciones. Una de esas posibles formas de crear la relación es la neurolingüística correlacional. Aquí exponen que las teorías computacionales del lenguaje pueden ser aprovechadas como base para estudiar el cerebro. El uso de esas teorías nos podrían decir cómo el cerebro representa y calcula el lenguaje. Es decir, tendrían que buscarse respuestas a preguntas como, por ejemplo, cómo se codifica la información en el cerebro, cuál es la naturaleza de las operaciones que se aplican a dichas codificaciones, entre otras preguntas. Otra de las posibles formas de hallar una unión entre la teoría computacional relacional y la neurobiología es formar una neurolingüística integrada, que básicamente consiste en encontrar una pregunta teórica desde la psicolingüística y abordarla desde la mirada de la neurobiología y desde la parte de la teoría computacional relacional. Si esto se llegara a lograr, las dos estarían unificadas mirando desde dos metodologías diferentes la respuesta a una misma pregunta planteada desde la psicolingüística. Como una última forma de relacionar
las teorías inicialmente planteadas, encontramos la neurolingüística explicativa. En este aspecto, los autores refieren que habrá situaciones en las que la neurobiología y la teoría computacional relacional deben ser utilizadas juntas, porque la parte neurobiológica de la teoría explica por qué se utilizan cálculos y representaciones particulares de la teoría computacional relacional. Dentro de estas tres visiones, los autores afirman que el estudio de las relaciones ha llegado al inicio de la neurolingüística correlacional e integrada, es decir, se ha llegado a las dos primeras posibles formas de crear relaciones, porque en cuanto a la explicativa se consideran que es un terreno aún no explorado, debido pues igual ellos en muchas cosas están haciendo pues, especulaciones, digámoslo así, pues ellos podrían haber hecho erróneamente alguna interpretación en las que algunos aspectos de la neurobiología explicarían algunas partes de la teoría computacional relacional. Eso es lo que ellos plantean mmm, como una posible interpretación. Esto en general es a grandes rasgos el desarrollo de la propuesta de Poppel y Embe para unificar la neurobiología y las teorías cognitivas del lenguaje para así crear una investigación lingüística integrada. Muchas gracias por su atención.